les comparto que Gaby es alumna del CDI desde kinder hasta prepa. Es artista de movimiento que ha desarrollado su trabajo en México, Francia y Bélgica, por el que ha recibido importantes reconocimientos. Se ha desempeñado como asistente coreográfica, coach de movimiento, coreógrafa e intérprete en destacados escenarios a nivel internacional. Nos da mucho gusto mencionar sus trabajos en colaboración con los exalumnos de preparatoria José Esteban Pavlovich, con quien codirigió el video Con nosotros, y José Ramón Corral, el Chema Corral, con quien dirigió Universos Paralelos, ¿verdad? Que les ganó el premio del Circuito Nacional de Artes Escénicas de Chapultepec. Adelante, Gaby, te escuchamos. Muchas gracias, primero por la invitación. Pues voy a mezclar un poquito las preguntas de estas dos preguntas. Ahorita que lo volví a mencionar la maestra, me acordé, como yo estoy desde el kinder, en primera primaria nos dejaban como una actividad de hacer tu propia agenda, ¿no? De cómo te organizas. Y eso fue lo que más me marcó, porque yo no estudié una carrera de mi título. Me empecé a formar como bailarina desde que estaba en la secundaria, y por la flexibilidad que tiene el Alfaes me dejaban entrar un poco más tarde con justificantes y fotos de lo que estaba haciendo. O sea, yo tenía claro lo que quería hacer, entonces ellos me estuvieron apoyando de cómo poder hacerlo a la par de estudiante. Y así estuve en la prepa, por eso me quedé en el Alfaes, por esa flexibilidad y por ese entendimiento de lo que yo quería hacer, y que tenía yo ese apoyo que no iba a encontrar en otra escuela. Entonces, yo después de la prepa me fui a Bruselas a terminar mi formación, pero era un centro en el cual no era una escuela formal, sino cada semana venía un maestro diferente. Y Bruselas es como el auge de la danza contemporánea, entonces era muy abrumador el panorama tan amplio. Entonces, aquí es donde es el enlace, ¿no?, de la educación del Alfaes, como fui yo armándome mi propia escuela en base a esta organización, esta disciplina. Y ahí estuve como un año y medio, y cada semana era maestro diferente, y a la vez cómo voy a progresar. Entonces fue como si yo fuera mi propia maestra, y aparte me ponía a estudiar por internet cosas que sabía que podían complementar lo que estaba experimentando con el cuerpo, como filosofía, historia del arte, incluso historia de las religiones, como varias cosas que me interesaban. Entonces, pues agradezco yo mucho la educación que tuve, porque me hizo poder tener independencia y un pensamiento crítico de saber qué quiero y cómo lo puedo lograr a través de varias herramientas que vienen desde que estoy en el kinder. Y estuve en Bruselas 8 años, estuve trabajando con coreógrafos de diferentes nacionalidades. Como al 7º año empecé a trabajar con un coreógrafo que trabaja mucho en cine, que fue mi primera experiencia en cine, un cortometraje de Netflix, pues lo pueden ver, se llama Anima. Y eso fue como que se abrió otra brecha en mi carrera, de no nomás danza contemporánea en teatro, sino también a la pantalla. Y a partir de ahí comienzo yo a colaborar con este coreógrafo como asistente, como performer, y ahí empiezo yo un poco con el cine. Hace poco estuve en una película, fungí como actriz, pero también como coach de movimiento, asistente, trabajé con diferentes actrices. Entonces, esta manera de visualizar que no hay un solo camino, sino puedes ir jugando según tú sepas qué es lo que quieres, es algo que me sigue acompañando hasta el día de hoy, de no casarme con una sola idea, sino de ver el panorama. Aparte, como ustedes lo saben, el Alfaes te da muchísima libertad de tomar decisiones, y al final, pues, si la riegas, si no te va bien, estás cuidado, ¿no? Cuidada de que tienes un panorama que alguien te está apoyando. Y eso es muy interesante, porque al final así es la vida, solo que ya nadie te va a cuidar. Entonces, tener esta experiencia que desde que tú puedes tomar decisiones te va a formar muchísimo para cuando te enfrentes a lo que es, ¿no? Y ahorita con los tiempos, pues,
con las redes sociales, todo es una competencia muchísimo más amplia. Entonces eso es muy, muy importante y tiene mucho valor, y que padre que lo puedan escuchar ahorita, de cómo nosotros nos ha permeado para que puedan aprovechar de eso en la prepa. Escuchamos ahora a Esteban Pablo Izaguirre, quien es un escritor, director y productor sonorense que ha explorado escenarios nacionales e internacionales con su trabajo en el mundo de la creación cinematográfica. Ha recibido importantes reconocimientos y actualmente prepara su primer largometraje como director. Lo recibimos con gusto y lo escuchamos con atención. Hola, pues mucho gusto, qué gusto es volver aquí al CDI, que es una escuela donde me crié desde la primaria hasta la preparatoria, y le tengo mucho cariño. Bueno, como dicen, soy cineasta, hago cortometrajes, hago películas también. Bueno, ¿saben ustedes que es un director de cine o no? Porque yo no sabía que era un director de cine hasta la secundaria. Y yo, antes de querer ser cineasta y ser director, quería ser actor. Porque yo, cuando veía las películas, lo primero que veo son los actores, y es como lo más común. Y yo estaba enamorado de las películas, entonces quise ser actor. Pero después, poco a poco, me fui dando cuenta de lo que quería hacer en realidad. Y está muy entrelazada mi vocación con mi historia en el CDI Alfares. Entonces, porque creo realmente que es muy probable que no me hubiera dedicado a esto, o no hubiera sido tan fácil mi vocación, el camino de mi vocación, si no hubiera estado en el Alfares. ¿Por qué lo digo? Porque desde la primaria empezaron a regar en mí, como a abonar como mi camino artístico. Yo me acuerdo mucho en la primaria, empezando la primaria, cuando nos ponían los beats, les llamaban, ¿no? Que pasaba una maestra a enseñarnos pinturas de los grandes maestros de la pintura, ¿no? Me acuerdo mucho de los cuervos de Vincent Van Gogh. Esta pintura se me quedó muy grabada. Entonces ahí empezaron a abonar mi amor por las imágenes. También la biblioteca, en la que le tengo muchos recuerdos, que iba a rentar libros, y me acuerdo de libros con imágenes de Egipto, de insectos, que también empezaron a abonar muy temprano en mí mi amor por las imágenes. Y luego la artesofía también, cuando lo cuento de estos otros amigos que no estuvieron en el CDI, les parece una escuela surrealista, y sí lo es, y en el mejor sentido de la palabra, ¿no? ¿En qué escuela hay un vagón de tren en medio de un campo de fútbol? Y es maravilloso. Bueno, y mi camino siguió ahí en la primaria, en la secundaria. Me empecé a interesar, como les digo, por los actores, por las películas. El cine se convirtió en mi casa, mi refugio también. Pues para mí el cine es un refugio y es una casa donde vivo, ¿no? Y en la secundaria me acuerdo que empezamos a leer, empezó la literatura, empezó los cuentos que nos dejaban, a ver películas también. Entonces eso como que fue nutriendo en mí mi vocación realmente. Y yo supe en secundaria, más o menos, que mi vocación iba para allá. No sabía bien, primero quería ser actor, me metí a teatro en el MAES también, y poco a poco en la prepa fue cuando definí todo. Se me reveló el mundo, muchos maestros que me platicaba de cine con ellos, muchos maestros muy cultos y muy humanistas, ¿no? Que realmente me sentí identificado, y fueron mentores míos que estuvieron en el CDI, ¿no? Y que nos intercambiaban películas, hablábamos mucho de cine, etc. Pero bueno, con esto para decirles que yo no hubiera encontrado mi camino en el cine sin haber estado en el CDI del país, o no hubiera sido tan fácil, digamos. Bueno, como les digo, soy cineasta. Yo estudié desde la primaria del CDI hasta la prepa, me salí, me fui a Florencia un semestre a estudiar pues, arte, sobre todo, no iba a la escuela, me la pasaba ahí en los museos, y después me fui a estudiar a Ciudad de México cine. Entonces ahí fue una carrera corta de 2 años, y donde después entré a trabajar en una productora de cine como guionista, como escritor. Ahí duré 7 años, ahí creció mi oficio de escribir,
de dirigir también, porque empecé a dirigir. Y bueno, y hace un tiempo me salí para yo volar solo y de freelance y empezar a hacer mis proyectos personales. Ahorita estoy en un circuito, bueno, estoy moviendo un cortometraje, mi cortometraje pasado, que está viendo en festivales de cine, en distintos festivales en el país y fuera del país, ¿no? Entonces creo que la prepa, yo tengo como muchos recuerdos, que llevaba mi cámara, por ejemplo, a la prepa, a veces me regañaban, a veces no, y filmaba, todavía tengo videos de esos 15 años que acabo de ver. Entonces tenía una obsesión por filmar las cosas, entonces ahí llevaba mi cámara, eran las cámaras más grandes, no son el celular, y sobre todo la filosofía del alfaez, creo que es eso, de pensar fuera de la caja, de la autenticidad. Creo que cuidan la autenticidad individual de cada persona y la nutren además. Entonces, eso no fue cualquier escuela, de verdad. Y el camino vocacional que tuve fue en gran parte por eso, porque cuidaron mi autenticidad y la dejaron ser libre, que ese es otro valor gigantesco del alfaez, que es la libertad. ¿No? Te dejan la libertad. Yo me acuerdo que estaba pasando por momentos muy oscuros un tiempo en la prepa y me quería salir porque tenía dudas existenciales, decía yo me quiero salir a leer y a ver películas y lo que me gusta, y yo quiero aprender matemáticas, biología, bueno, biología sí me gusta, pero bueno, física, etcétera, ¿no? Y estaba tan mal, como existencialmente, que me ponía a leer como en una huelga me puse a leer en la prepa, duró como un mes o 2 meses, libros que me gustaban, ¿no? Y me dejaron ser. Yo estaba escuchando la clase de francés y leía El Jardín de los Cerezos, Los Cuentos de Chekhov, y decía, pues ok, y hicimos un trato, ¿no? Entonces yo podía leer, no hacía desastres, pero leí. Entonces, poco a poco esa libertad me fue acercando otra vez a disipar mis dudas, ¿no? Y es la forma lo que importa del alfaez, y pensar fuera de la caja, la autenticidad y la libertad. Creo que son valores que es la única escuela, porque yo hablando con amigos de otras escuelas, no tienen eso. Son escuelas muy esquemáticas, muy cuadradas. Entonces, eso para mí como artista, y yo creo como individuo, como humano, es lo que nutres, ya seas que vayas para abogado, médico o artista, ¿no? Y vas descubriendo en el camino lo que quieres ser, mejor que en alguna otra escuela. Creo que eso es como mi gran experiencia con el alfaez, que sí es increíble. Recibimos ahora a Rebeca Almanzar, también orgullosa alumna de alfaez desde kinder hasta preparatoria. Rebeca es licenciada en diseño industrial por el Tecnológico de Monterrey, con estudios de diseño de identidad en Bélgica. Ha participado en importantes proyectos en el área de la salud. Actualmente trabaja en Chica Technologies, enfocada al producto digital. Bienvenida, Rebeca, te escuchamos. Gracias por la invitación, primero que nada. No hace mucho me gradué del alfaez y la verdad es que siempre es grato volver a donde uno fue feliz, ¿no? Y en mi caso, como dice la maestra, estuve desde kinder hasta prepa, y me gradué de la prepa en esta escuela. Pues quisiera explicar un poquito, antes de hablar de cómo el alfaez me formó como persona y me llevó a ser lo que pues, soy hasta ahora y en cómo trabajo y cómo me gusta mi trabajo, explicarles un poquito de mi carrera. Creo que también es válido y que puedan conocer, ¿no? Yo soy diseñador industrial y diseño es una carrera muy amplia para los que les gusta el diseño. Yo no sé dibujar, no se preocupen por eso, pero desde chiquita la verdad es que siempre estuve en el área de mi papá es ingeniero, mi tía es arquitecta, mi hermana es arquitecta, entonces siempre estuve en esa área de diseño, de resolución de problemas, de cómo con un objeto, con algo puedes resolver un problema, ¿no? Y de ahí mi inquietud de estudiar diseño industrial.
tuve la oportunidad de trabajar con varias empresas durante mi carrera, hacer varios proyectos, y entre ellos creo que me ayudó mucho el FAES esta parte de trabajo en equipo. Yo le reconozco muchísimo al CDI de la responsabilidad que tienen mis compañeros y la libertad de decidir uno su camino. Creo que es algo que valoro mucho y algo con lo que siempre me he quedado del CDI. Esa libertad, pero siempre pensando en que tus acciones tienen una consecuencia, mala o buena. Y esa libertad que te da el FAES de decir, tú forjas tu camino y tú te vas por tu camino, pero sabiendo que siempre tienes una acción que conlleva, ¿no? O sea, tu acción conlleva un resultado. Y es algo que siempre aprendí mucho en mi carrera cuando me gradué. Era, bueno, vas a la carrera de diseño, siempre pensando en diseño, como les digo, es mucho de resolución de problemas. Tienes un problema, ¿cómo lo resuelves? ¿Y cuál es la mejor manera de resolverlo? Y siempre pensando en las demás personas y en el trabajo en equipo. Creo que eso a mí me ayudó mucho el haber estado en una escuela como el CDI, siempre estamos trabajando en equipo, tribus, desde la primaria, digamos así. Pero esa parte de siempre estar trabajando en equipo, nunca estás solo. Y la verdad es que para mí la vida es así, y ahorita lo veo mucho en el trabajo y en toda mi carrera. El diseño es trabajo en equipo, y cualquier profesión creo que es trabajo en equipo, y es algo que le reconozco muchísimo a las FAES. Esta parte de siempre darme libertad de escoger, pero también de trabajar en equipo y explicar todas las ideas que las personas tienen y cómo llegar a la mejor solución para un proyecto, ¿no? Es algo que creo que yo me quedo muchísimo con eso. La verdad es que pues, nunca fui la alumna muy artística, a pesar de haber estudiado diseño. Nunca fui, clase de pintura, siempre estuve más metida en el deporte, la verdad, para los que me conocerán, estuve muy metida en todos los deportes del CDI. Pero siempre fue esa parte de tú sé lo que quieres, suena muy redundante, ¿no? Pero tú sé lo que quieres ser y forja ese camino. Y como dicen mis compañeros, creo que esta libertad que tenemos de a ver, me gusta esto, ¿por qué no voy a probar con estos talleres? Yo me acuerdo muchísimo de talleres que nos daban en la prepa, que en su momento no los valoraba mucho, porque decía, bueno, pues son talleres, la verdad es que qué flojera, prefiero tener otra clase. Pero ya cuando reflexiono más sobre ellos, sí me dejaron muchísimo esos talleres de identidad, de innovación, que en su momento me hubiera gustado mucho más aprovecharlos. Les puedo dar un consejo, aprovechen todos esos talleres porque todo se aprende. Y esa parte no nomás de encajonarte a las materias de matemáticas, física, que a mí me gustan muchísimo, yo soy mucho de números, pero de todo este panorama fuera de esas clases regulares, ¿no? Tener arte, tener innovación, a veces que nos dieron una clase de baile, y sonará tonto, pero te abren esta parte de piensa fuera de la caja, ¿no? Y hay un mundo fuera pues, esta caja que siempre hemos salido de las típicas clases, que todo se aprende, pero pues sí te forja mucho el pensamiento creativo y el pensamiento de, oye, hay un mundo fuera de esto, ¿no? Y creo que es algo que valoro mucho, algo que me sirvió muchísimo para mi carrera hasta la fecha, lo sigo usando. Sí, pienso mucho pensar out of the box y este pensamiento creativo que creo que a mí en el país, de haber estado desde kinder hasta prepa, me ayudó mucho. Yo me quedo muchísimo con la responsabilidad, los que estarán desde chiquitos en el CDI, las brigadas en la primaria, haber dicho un recreo lo voy a dedicar a tener ese trabajo, te forja mucho como persona ya grande, lo pienso y lo platico con mis amigos y dicen qué raros que tenían eso, y la realidad es que te forja mucho con la responsabilidad de decir, bueno, tengo que dar un servicio, tengo que dar algo a mi comunidad. Y bueno, una vez al mes voy a sacrificar mi recreo, pero tengo esa responsabilidad pero también tengo esa libertad que me da la escuela. Y creo que a mí, por lo menos en mi carrera y como persona, como humano, me ha ayudado mucho a crecer los valores que tuve en el CDI y el país. Gracias, Rebeca.
quien es licenciado en fisioterapia, egresado de la Universidad del Valle de México, Campus Hermosillo. Realizó su servicio social en el Hospital General del Estado. Actualmente atiende a pacientes de manera particular y por las mañanas es voluntario en el mismo hospital. Santiago también se distingue por su vena artística, pues graba canciones y sube videos musicales a YouTube. Te escuchamos, Santiago, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Soy Santiago, yo estudié fisioterapia. Yo siempre, algo que me quedó muy marcado del CDI, cuando yo estuve desde primero de secundaria hasta el último año de prepa, de la primaria a la secundaria, en la escuela que yo estaba antes, yo sentí un cambio drástico en el sentido de cómo cuando entras al CDI, incluso cuando yo no conocía absolutamente a nadie, sientes como esa abrazo con el que te reciben, ¿no? Sientes como que estás en una familia y eso me quedó muy marcado y nunca se me olvidó desde primero de secundaria. Ese día del país siempre, siento yo, indirectamente o directamente, no sé, me inculcó mucho lo artístico. Me tocó también la casualidad que en mi generación había, pues, compañeros que cantaban, que grababan. También mis mismos maestros siento yo que me impulsaban, pues, a hacer lo que me gustaba, ¿no? En prepa, siento yo que también influyó mucho, pero también por el ámbito de la ciencia, ¿no? Yo quería estudiar, no sé, estudiar medicina, estudiar nutrición, estudiar fisioterapia. Al final del día terminé con la fisioterapia, pero no dejo de decir que, la verdad, mis maestros, un maestro en particular, siento yo que influyó mucho en que decidiera estudiar, pues, una carrera de la salud. He tenido la oportunidad en el ámbito, pues, de la cantada, como le dicen. A mí me da mucho la atención cuando un compañero mío puso casa en ese entonces, 2015, que estaba, pues, la banda Luca. Me acuerdo que grabaron en su casa y dijo, vente, van a grabar en mi casa, a ver qué onda. Y fui y vi cómo grababan el video. Ahí conocí a alguien que en ese entonces era su representante, su manager. Y dije, a ver, oye, hay que hacer algo, hay que sacar una canción. Se dio y empecé a grabar en el estudio donde grababan ellos, empecé a meterme al ámbito, la verdad me gustó mucho. Nunca ha sido como, es mi trabajo, pero a mí me gusta todos los estudios que hago, dedicarlos al 100%, invertirle y hacerlo siempre de la mejor calidad, ¿no? He tenido la oportunidad de grabar hace como un año y medio, grabé una canción, 3 canciones en Obregón, con el productor Francisco Oros, un productor que ha sido nominado 2 veces al Grammy Latino, y pues la verdad fue completamente una experiencia súper padre, porque el hacer tu hobby a un nivel tan alto, tan profesional, para mí no tiene precio, ¿no? O sea, todo de que entras al estudio, que ves todo el micrófono, la atención del mismo productor, siento que no tiene precio. Y sinceramente, aunque se escuche un poco, no sé cómo decirlo, siento que el Alpárez influyó bastante en eso. Por el solo hecho de que de repente me invitaban a cantar, se invitaba de repente a Monterrey a cantar, la directora, la animadora, no tiene ningún problema, decía, ¿sabes qué? Voy a cantar. A media mañana me dejaban salir para irme adelante y devolverme otra vez a mis clases. Yo la verdad eso les agradezco bastante a todos los maestros, coordinadores y directores que me permitieron eso. Porque pues son cosas mínimas que uno no se da cuenta, pero juntando todos esos detalles logras tu camino, ¿no? Todavía seguimos y vamos a seguirle. Pero bueno, ahora hablando sobre la fisioterapia. Yo hice mi servicio social en el Hospital General, un hospital pues que tiene sus como buena fama como mala fama, ¿no? En el sentido de que ves de todo, que ves pacientes bien con diagnósticos muy exagerados y todo. Yo la fisioterapia que estudia uno en la escuela, pues está acostumbrado a ver tipos de pacientes, ¿no? Lesiones deportivas, lesiones neurológicas. Pero cuando entras al hospital, cuando te toca el servicio social en el hospital, es totalmente otra carrera. Vi pacientes desde balanceados, macheteados, pacientes con esguinces de tobillo, desde la
una ciencia de polígono, hasta lo peor que puedes ver, me tocó y yo la verdad entré pues sin saber qué hacer. La verdad, ahí me tuve que adaptar, ahí tuve que aprender. Y la verdad, yo creo que fue la mejor opción que pude haber tomado hacer la sede en ese hospital, porque me abrió los ojos, me sacó de mi realidad. Que ahí, pues la verdad, estamos muy privilegiados donde nos tocó vivirlo, nos tocó entendernos, nos tocó trabajar. Y creo que he aprendido bastante. Y la verdad, agradezco bastante al CEDI una vez más, porque todo lo que me impulsó a yo elegir, ya sea de la cristiana, de la ciencia, ¿no? Como tal, de la salud, si tuvo un gran, tuvieron bastante que ver pues, en esas elecciones que yo creo. Igual a mis compañeros que me tocaron de mi generación, como digo, me tocó gente que cantaba, gente que grababa, la verdad muy padre, muy agradecido y muchas gracias. Gracias, Santiago. Vamos a ver ahora una breve sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Por favor, levanten la mano y digan para quién va dirigida su pregunta, por favor, ¿ok? Adelante. En el hospital general estuve un año. Más ahorita que de repente me solicita para ver con este paciente y así. ¿Otra pregunta? Para cualquiera de los panelistas. O los maestros tienen alguna pregunta. A ver, allá, adelante. ¿Cómo es Soy Saldaña? ¿Cómo es Soy Saldaña? Sí, pues fíjate que es sorprendentemente humana. Es una persona muy generosa. Tengo una buena experiencia convivir con ella porque pues una puede tener una idea de una persona en el ámbito en el que se mueve, pero en realidad tiene como la bandera latina muy presente y cómo se desenvuelve y lo que hace, se ve que lo hace con un orgullo de ser latina y eso pues me enseñó mucho porque a veces no abrazamos lo suficiente nuestra nacionalidad y verla a ella fue como una gran experiencia, aparte es una mujer súper feminista, entonces sí, es una artista muy buena, ejemplar. Si hubieran podido elegir otra carrera, otra profesión, ¿cuál sería? Muy difícil, yo creo que ninguna otra. No, la verdad sí, ahorita que lo mencionaba, a mí, por ejemplo, en el mundo natural y animal en particular, bueno, las plantas me ha gustado mucho, entonces sí estuve tentado en algún momento a estudiar biología, o sea, biología o algo artístico, ¿no? También actuación, yo estaba debatiéndome entre estudiar actuación o cinematografía, dirección de cine, bueno, cinematografía en general. Y yo creo que esas tres hubieran sido mis. Yo, pues muchas. Me hubiera gustado estudiar literatura, filosofía, fisioterapia, estuve mucho tiempo dudándola en algún momento, pero ahorita ya estoy más como casada con el arte, cualquier rama del arte me hubiera gustado, pero lo hubiera que hacer todavía, pues se puede trabajar. Yo, la verdad es que yo siempre iba a estudiar arquitectura, todo un mundo en el que desde chiquita estoy en ese mundo de la arquitectura y la construcción, pero la verdad es que hace poquito me hicieron la misma pregunta, no hubiera estudiado otra cosa, la verdad es que para los que quieren estudiar diseño
industrial a mí se me hace una de las carreras más bonitas, más completas bueno, en lo personal, no cualquier carrera tiene lo suyo, pero a mí el diseño industrial me enamoró, no escogería otra carrera. Si acaso arquitectura, pero la verdad es que hace poquito me preguntaron, ¿te arrepientes de no haber estudiado arquitectura? La realidad es que no. En su momento dije, muy bien encantado, muy al principio de la carrera, ya conforme la carrera pasó, dije, no, la verdad es que el diseño industrial era mío, el estar trabajando desde muebles hasta diseño de experiencia, hasta diseño de comida, de cómo tratar en las clases. Y todo eso, la verdad es que no tuve la carrera. ¿Y tú, Santiago? Está difícil, pero yo creo que no es como una carrera que no me gustaba estudiarla, pero yo creo que medicina, pero la especialidad de odontología, ¿no? Porque es más que nada las cuerdas, me ha gustado los doctores que tienen cantantes, es muy fácil, lo que hay, eso las tiene. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? Adelante. La verdad, todos. O sea, siento yo que no quisiera como unos más que otros. Pero, por ejemplo, David, siento yo que tiene una descripción. Aparte de que me cae muy bien, porque mi maestro de base, o sea, lo veía todo el día en la mañana y lo veía en las tardes, incluso en torneos de base. O sea, conviví bastante con él. ¿No? ¿Y de la preparación? Rebeca, ¿tú te reíste? No. ¿Te acordaste? No, la verdad es que la pregunta es muy largo decir que vuelves a las PAES y ves a los maestros y que te reciban con esa calidez de fui tu maestro, pero también hablé mucho contigo de términos amigos. La verdad es que todos los maestros, como menciona David, siempre fue ese maestro que podía contar con él de secundaria, pero la verdad es que con todos. De prepa es muy difícil porque de prepa con todos tuve como esa conexión. En todo su momento, todos aportaron algo en mí, en mi transcurso de la prepa, entonces es un poco complicado la pregunta. Lo que yo siento que tiene, que se diferencia del CEI de, yo creo que todas las escuelas, yo estar en todas las escuelas, yo puedo decir por comentarios de amigos, de conocidos, es que lo que tiene el CEI es el mismo trato que hay maestro alumno. Hay como que se hace más que mi maestro, se hace como una conexión más cercana, ¿no? Y por eso yo digo que todos. ¿Alguna otra pregunta? No, Adelante. para José Esteban. ¿Has pensado hacer un filme con María? Grabar algo para María. María es actriz, ¿no? Sí, mi hermana, tu hermana. ¿Has pensado trabajar con ella en algún proyecto? Sí, claro. Bueno, María es mi hermana y es actriz además. Y siempre me dice, ¿no? Vamos a hacer algo. Yo siempre tengo la idea también, desde que era chiquita. Viene mucho de María aparte de mí, porque yo estudié antes actuación y ella como que escuchaba mucho eso, ¿no? Y lo que era de adolescente, ¿no? Entre el arte. Entonces yo creo que viene un poco de ahí. Y sí, claro que he pensado hacer, y yo creo que lo voy a hacer pronto. Voy a sacarle algún papel en algún proyecto o algo. Y más adelante, ya que crezca como actriz y que ahorita estoy estudiando actuación y todo eso, pues veremos si hay alguna película, ¿no? Ya más grande y así. Pero sí, claro. Es muy padre trabajar con familia además. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. Si ustedes hoy pudieran viajar hacia el pasado, al momento de la prepa, ¿qué se dijeran o qué le pudieras mandar o decir a tu yo del pasado, de ese momento de la prepa, un mensaje? ¿Qué te dirías o qué le dirías a aquel joven de la prepa? Muy buena pregunta. Yo creo ahorita volviendo
volviendo ahorita a lo que platicaba, cuando estaba pasando por dudas existenciales de qué hacer, ¿no? Y que no sabía qué hacer y que tenía como una guerra contra mí mismo y la escuela y con todo, yo quería salirme y a leer y a ver películas, etc. Diría, disfruta el presente. Disfruta el presente y valora lo que tienes, porque ahorita vuelvo para atrás y extraño estar en la prepa. Estar grabando con mi cámara, con un mundo de posibilidades de frente y no tener miedo, solitos se van a ir dando las cosas, echarle ganas, eso sí, trabajar en ti, trabajar en los demás, y poco a poco se va a ir asentando todo y te vas a ir teniendo claridad, porque muchas veces no tenemos claridad en la prepa y bueno, hasta ahorita, ¿no? Hasta mis 30 años. Entonces poco a poco ir dejando ser y disfrutar el presente y valorar lo que yo tenía en el alcance, que eran muchas cosas valiosísimas. Pues lo primero que pensé fue por más aplicación. También. Porque creo que pues esta edad te importan cosas que ahorita pues, definitivamente no, y solo son estorbos, ¿no? Y hay muchas clases que ahorita me hubiera gustado estar más presente, por ejemplo, francés, que al final lo necesitaba decir ching, porque no le metí más ganas, o me acuerdo de la clase de literatura que me gustaba mucho, pero te dejaba así por el ruido, como las tiene clases muy diferentes a cualquier otra prepa que ahorita quiero volver a estudiar. A mí me acuerdo que la clase de la maestra Mónica de filosofía era súper interesante los debates, la clase de la maestra Pupi siempre había un momento de mucha reflexión y de introspección, que me acuerdo que esa sí había como un silencio total, ¿no? Pero como aprovecharlas más, tomarme más el tiempo de vivir esas cosas en vez de que tu mente se vaya a cosas pues, que a esa edad te importan y normal, pero que padre decirme que no te importen, ¿no? Yo creo que haber aprovechado como todas las cursos o cosas extracurriculares que ofrecía el país, la verdad es que digo, siempre estoy muy metida en el deporte, pero también la deriva Asmon, mi último año de prepa, me encantó, me hubiera encantado haberlo hecho antes de mi último año de prepa, haber estado no en grupos estudiantiles, no en ser la presidenta de la sociedad de alumnos, pero haber estado en más grupos estudiantiles, en más como en más cosas de impacto hacia la escuela. Creo que me hubiera gustado más no aprovechar ese tipo de cosas, sino decir, nomás las clases y enfócate en las clases y sácate buenas calificaciones, súper importante, pero también toda la parte extracurricular, me hubiera encantado aprovecharla más de lo que lo aproveché. Yo creo que me interesa un poquito más en el deporte. Siento que hubo un tiempo en la escuela, en la prepa, más que nada, el segundo año de prepa, que quería ir a básquet, ¿no? La verdad yo creo que sí me hubiera gustado seguir, e incluso ahorita que ya me meto más en la fisioterapia, los entrenamientos deportivos y todas lesiones, meterme así a fondo, a pesar de que no es mi trabajo, no soy basquetbolista, meterme así a fondo a los entrenamientos para pues, alcanzar el máximo nivel lo que se pueda. Y también pues no preocuparme en el sentido del futuro, no diciéndolo en el mal sentido de que te valga, no. Simplemente todo a su tiempo, paso a paso, todo en la prepa, disfrutar cada día con mis amigos. Eso. Estoy así como pavoneada, llena de orgullo de verlos. Les tengo recuerdos a cada uno de ustedes. Sí, me acuerdo de José Esteban en la complicidad. Me acuerdo de la Gaby con su gracia y esa, sentía que flotaba. O sea, caminaba con aquella gracia que o sea, no me extraña que sea bailarina, que sea maestra de yoga, que haga toda esta profesión del movimiento. Recuerdo de Rebeca, que era sí matemática, sí científica, pero no sé por qué ahorita recuerdo gracia, humor y creatividad. Entonces también no me sorprende que haya estudiado la carrera de estudio y de
real, poniéndolo en un escenario en donde sí podía. Porque era así como venía desde toda la vida en el alfabeto, es así como que tuvo que aprender de que en el alfabeto se podía. Entonces, chicos, agradecidísimos de su presencia esta mañana. De veras me siento muy orgullosa de ustedes, sobre todo que recuerden a su escuela con cariño. Me encanta saber que cada uno de ustedes ha descubierto el amor por su profesión, que es un privilegio estar haciendo lo que nos gusta y que en cada momento de la vida podamos volver a tener los reencuentros, como siempre dice Gibran, pues los que se aman se reencontrarán. Me encanta este nuevo reencuentro y estoy